compañeros? Buenos días, gusto en saludarles. Siguiendo con nuestras exposiciones de Ética 2, en esta ocasión nos toca hablar de este texto de Paul Ricoeur, Amor y Justicia, texto que será clave para toda su obra. Como primer punto, Paul Ricoeur hace una pregunta, o en medio del texto se puede analizar una pregunta, que si se puede establecer el amor como norma, o que si se puede tener una relación entre amor y justicia en el ámbito ético. Cómo se relaciona, si se puede, no se puede. Vamos a ver cómo Paul Ricoeur da respuesta a esta pregunta. Ricoeur empieza haciendo una llamada dialéctica entre el amor y la justicia. En este análisis que él le llama análisis de desproporción, por una parte utiliza la llamada poética del amor, que se traduce como la lógica de la sobreabundancia o don de la gratitud, y por otra parte la justicia se traduce como una lógica de la equivalencia. Ahora bien, dice Paul Ricoeur que estos dos tienen un lenguaje diferente. Para ser más precisos en nuestro estudio, el amor en el campo de la ética no funciona como funciona la justicia. Paul Ricoeur se basa en decir que el amor en las alabanzas, en las bendiciones, en los himnos, los argumentos que toma ni siquiera son los de la justicia. ¿Por qué razón? La justicia, dice Paul Ricoeur, que se basa en instituciones, en instancias superiores, en leyes escritas encargadas de dictar justicia. Como recordarán en el ejemplo de la película de El Veredicto, cuando a lo último estos dos abogados defienden a estos dos personajes, los dos utilizan argumentos, pero son argumentos que ya están establecidos ante la ley y solo las cumplen. Y ahí podemos ver que existen varias, una poética del amor, ¿verdad? Sentimientos y demás que están guardados, pero que solo siguen la justicia sin más. Por otra parte, Paul Ricoeur ya en la última parte de su texto, y yo diría que es aquí a donde entra como lo que Paul Ricoeur hace, su trabajo más importante desde la filosofía, conciliar estos dos conceptos de amor y justicia. Paul Ricoeur encuentra en los mandamientos, como el mandamiento del amor o el mandamiento nuevo, el de amar a los enemigos, de tal manera que se encuentra yuxtapuesta a la regla de oro de amar a nuestros enemigos y de orar por los que nos persiguen. O para ser más precisos, eso se traduce a tratar a las personas como nosotros quisiéramos que nos tratasen. De manera que estos mandatos se convierten en una regla, como anteriormente se había dicho en capítulos al inicio, ¿verdad? De este análisis que hace Paul Ricoeur cuando dice que el amor se traduce como una regla en el ámame, no sé si lo recuerdan. De tal modo que se puede decir que el amor trasciende a toda ética y que el amor es el amor sin más. Es decir, que estamos hechos para amar. Aquí entra la economía del don, es decir, de amar al prójimo. Necesitamos del amor de los demás como un reclamo. Pero la lógica de la sobreabundancia se opone a la lógica de la equivalencia en el campo de la ética cotidiana. Es decir, que si solo nos guiáramos en el ámbito de la lógica de la sobreabundancia,
entonces pues quedarían justificadas muchas de las cosas que quizás hacemos por el simple hecho de la sobreabundancia del amor. Pero es la lógica de la sobreabundancia la que revele la regla de oro y viceversa, es decir, que la regla de oro revele la lógica de la equivalencia. Pero entonces, si decimos que hay una igualdad entre estas dos, quizás caería en una contradicción y caería entonces en lo que en lo que dice Jesús de dar solo a los que nos dan. Entonces la regla de oro cae en una contradicción y entonces no tendría chiste dar nada más a lo que nos dan o portarnos bien con aquellos que se portan bien con nosotros. Entonces hay una nueva, se podría decir una nueva reinterpretación de la regla de oro, de ver a la justicia descansar en un mandato de amar a los enemigos bajo un mandamiento nuevo. Esta reinterpretación que para el mandamiento del amor no caiga en contradicciones, se trata pues de un compromiso, y Paul Ricoeur pone a varios personajes que han asumido este compromiso, como San Francisco de Asís, como Gandhi, como Luther King, que han llevado quizás esta regla o la han trascendido quizás en su comportamiento y en su vida. De modo que quizás no habría una ley de justicia si no hay una máxima que la apoye. De modo que el mandato de amar sin la regla de oro sería una máxima utilitaria del te doy para que me des. Por otra parte, en última instancia yo creo que, y es lo que Ricoeur pues quiere hacer, encontrar un puente entre estos dos conceptos, entre amor y justicia. Y ya en la última parte él da quizás como una conclusión en la cual dice que el amor necesita de la justicia y la justicia del amor. Es decir, que hay una complementariedad entre la lógica de la sobreabundancia, que el imperativo ético del amor necesita de la idea de la justicia. Es decir, se necesita una idea de justicia. Y también esta necesita del mandato del amor. La justicia necesita de ese mandato del amor. Es decir, entonces, en conclusión, que estas dos, lógica de la sobreabundancia y lógica de la equivalencia, pues son dos lineamientos o dos yuxtapuestas que pueden ir juntas para crear pues un ámbito de justicia bueno. Me parece que uno de los ejemplos que quizás pudiéramos establecer en esta parte sería en la película que vimos de Insidious, ¿verdad? Cuando nos narra pues que a pesar del dolor, a pesar del odio, del rencor que pueda haber, existe pues este amor que sobrepasa quizás todos los problemas, ¿verdad? De este personaje que se nos narra en la película de Yuval Marian, ¿verdad? Y me parece que quizás resume quizás aquí un poquito, aparte de otras teorías éticas como la de Martha Nussbaum, de la ira y el perdón, pero también yo creo que sintetiza muy bien este análisis de amor y justicia. Espero pues que les haya servido este pequeño video que hemos realizado. Esperemos pues que en su casa pues reflexionemos un poquito acerca de cómo el amor funciona en el ámbito de la ética y
y reflexionar un poquito si estas dos, pues a lo que nos dice Paul Ricoeur, es bueno, es malo. A mí me parece que pues es una buena interpretación, ciertamente un poco difícil en nuestra sociedad, en nuestro país, en donde quizás ese debería ser el criterio, ¿no? de justicia, descansar en un ámbito, descansarlo en una regla de amar a los enemigos. Es posible, sí es posible, pero es muy probable que no se lleve a cabo. Conocemos muy bien pues nuestro país, en donde pues cada quien busca los intereses propios del dar y recibir a cambio. Entonces a mí me parece pues una muy buena interpretación, pero bueno, cada quien pues dará sus propias conclusiones y pues muchas gracias y pues nuevamente saludos y cuídense mucho. Hasta pronto.